Presentamos el cordial saludo de siempre, de bienvenida a todas las personas que nos acompañan vía Facebook y vía Zoom, quienes posteriormente entrarán a estos videos para analizarlos. El día de hoy, como ya se anunció, vamos a hacer un taller abierto, unas reflexiones acerca de los riesgos para la seguridad nacional del servicio social alternativo al servicio militar obligatorio. Y para el efecto, miraremos de manera concreta tres documentos. Uno, el decreto 1079 que acabó de producir el gobierno. Dos, la ley de reclutamiento. Y tres, desde luego, lo que dice la Constitución. Y con base en los análisis o las reflexiones que hagamos, contestaremos unas preguntas y al final sacaremos una conclusión. Entonces, comencemos por ver el contenido del extenso decreto. El extenso decreto que lo numeraron con el 1079, aquí está el borrador antes de ser ya firmado por el señor Petro, dice que sustenta sus funciones en el artículo 189 de la Constitución y el parágrafo transitorio del artículo 11 de la ley 2272 de 2022. Y luego comienza pues a hacer un poco de lucubraciones como es propio del petrismo y de quien quiere meter un gol, como se dice coloquialmente, en términos engañosos, dándole la vuelta y va aclimatándolo todo es al cuento de la paz y la defensa de la vida. Pero su enfoque no apunta a la defensa de los colombianos como tal, a la defensa nacional, a la seguridad nacional, a la seguridad ciudadana, sino deja la sensación por la redacción del texto premonitorio, es como si el ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía fueran los enemigos del pueblo, fueran los causantes de toda esta problemática que hay en Colombia, y le tocaría al gobierno inventarse algo que aclimate la paz, porque no necesitamos fuerzas militares ni de policías listas para combatir la delincuencia, sino lo que necesitamos es gente que hable de paz. Eso es lo que se deduce. Yo les recomiendo a todos los que no lo han hecho que lean esa parte emotiva del decreto y es la sensación que le queda a uno, que hay una paz estable y duradera que se pactó en Cuba, que eh, no se ha podido llevar a cabo, que el Departamento Administrativo de la Función Pública socializó el contenido de los principales ejes temáticos de este decreto en los municipios de Acarí, Lérida y Ataco, y con eso ya fue suficiente, pero aquí no dice que se consultó con las fuerzas militares y de policía, ni que hicieron mesas de trabajo para eso, sino que simplemente ya, listo, con esas personas y que internamente el Departamento Administrativo de la Función Pública hizo unos equipos de trabajo internos y como están en la implementación de la paz, había que buscarle un servicio social para articularla. Grandes rasgos, dice eso. Aquí pasamos ya después al decreto y como todo decreto pues tiene varios títulos, pero nos llama la atención que dice reglamentar el servicio social alternativo. Y ahí viene el veneno porque esto es, como lo veremos más adelante, y los abogados saben más que nosotros, es una violación de la Constitución, es una violación de la ley. Y un decreto, como lo ha explicado aquí nuestro constitucionalista Diego Caicedo, jamás es superior ni a una ley, ni mucho menos a la Constitución. Y por el contrario, si se reglamenta es el espíritu de la ley, no el espíritu de quien lo hace, porque entonces, ¿para qué existe la ley si otro le quiere dar otro enfoque? Entonces, cuando miremos la ley de reclutamiento, dice exactamente en qué condiciones se legitima el servicio militar y no hay forma de decir que se ponen alternativas, porque la Constitución establece muy claro que todo hombre mayor de 18 años está obligado, sí o sí, a resolver la situación militar en Colombia. Y si la situación llegara a ser una confrontación internacional o nacional que se sale de el cauce y se requiere, todos los colombianos, varones entre 18 y 50 años, estamos obligados a tomar las armas para defender la república, la paz también, que es aquello ellos dicen. Entonces ahí vemos que
ya hay un primer mico y un primer veneno. Y luego dice que eh, va a implementarse gradual y progresivamente modalidades de la paz, algo complejísimo. Luego dice que esto cobija a los jóvenes hasta cuando les falten 20, hasta faltando un día para cumplir los 24 años, como está en la ley de reclutamiento y movilización. Y pues eso es como quien dice crear una constitución paralela, porque es que la Constitución Nacional no dice eso, ni en ninguna constitución del mundo dice así. Y luego ya dice en el artículo tercero qué es el servicio social para la paz y lo resalta, y aquí queremos resaltar eso, que es lo que nos llama la atención, es como una alternativa. Aquí lo vemos. ¿Sí? Alternativa al servicio militar. Y si miramos la ley y la Constitución no dice que hay alternativas, la Constitución lo que dice claramente son las formas en que se preste el servicio militar y una de ellas es los auxiliares de policía, pero no dice que hay una alternativa de otra manera, ni mucho menos con el cuento de la paz. Y luego dice que es que se va a volver, aquí hay otro veneno, promotor del servicio social para la paz, o sea que las instituciones del Estado constituidas legalmente o instituidas legalmente para eso, no están cumpliendo su deber y hacía falta un cuerpo de paz que dependa directamente del Ejecutivo, que no tenga nada que pasar por el Congreso para ninguna aprobación y que es el que implementa la paz y así todos felices y comen por dices. Y luego dice que consistirá en el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil como sujetos de derecho para implementar y evaluar el servicio social de la paz. Entonces, quiere decir que a las 310 páginas que se inventaron en La Habana y que le pusieron a los generales Mora y Naranjo y a todos los que fueron a arrodillar ahí ante los bandidos, entonces ahora le agregan otro apéndice con el cuento del Servicio Social para la Paz y el ELN que esté en negociaciones, entonces dirá que eso lo manejan ellos o si no que no firman la paz. Y el señor Petro, pues naturalmente, les cederá. Y aquí tenemos otro veneno que son los enfoques. Pues entendemos que un enfoque para un servicio militar debe ser el de formar personas que se constituyan en reservas de primera o segunda clase para atender cualquier llamado de movilización nacional y punto. Pero aquí ya le mete un poco de enfoques con su cuento, lo mismo que hizo con el plan de desarrollo y todo lo que él hace del enfoque social para la paz, del enfoque de los derechos, enfoque de género y diversidades sexuales, enfoque de acción sin daño, oigan ese veneno, acción sin daño, o sea que es que hay que hacer un cuerpo de paz para que el Estado no le haga nada a los bandidos y para que los delincuentes puedan delinquir sin que se les haga daño. Y daño pues es utilizar la letalidad de las armas, ¿no? Un enfoque étnico, un enfoque intercultural, un enfoque territorial, y ahí cuando queda ese venenito del enfoque territorial, entonces después puede inventarse republiquetas independientes. O sea, va abriendo los caminos por medio de leguleyadas, a ver si le suena. Y un enfoque diferencial e interseccional. Mucha palabreja inventada que al fin queda como enredado ahí, que es lo que quiere decir. Bueno, pero esto es para leerlo y analizarlo, estamos simplemente hablando. Ahora miren ustedes modalidades. Entonces dice modalidades del Servicio Social para la Paz y habla de la alfabetización digital, el trabajo con las víctimas del conflicto armado, la promoción y la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y entonces, si el servicio social es por un año, ¿a qué horas estos jóvenes se van a formar como expertos en derecho internacional humanitario y derechos humanos para ir a transmitir eso? Si se supondría que gastan un año formándose y entonces cuando cumplen con eso ya salen de ahí, entonces uno ve la leguleyada, ve la mala fe y ve que lo que está buscando es instrumentalizar a la juventud para formar una estructura paralela con la que tenía Hitler, con las juventudes hitlerianas, como la que tienen los comunistas en otras partes, con los comités de defensa de la revolución. Entonces, esto es para leerlo mucho, revisarlo, porque hay mucho veneno. Y eso de la alfabetización digital en zonas rurales urbanas, ¿por qué no hace lo contrario? Y dice, bueno, si necesitamos alfabetizar digitalmente en zonas rurales o urbanas,
Entonces, los soldados que prestan el servicio militar como bachilleres o los auxiliares de policía eh, tienen la posibilidad de trabajar 1 o 2 o 3 años o hacer una carrera con servicio social para la paz. ¿Por qué no lo hace por ese lado? Porque lo que necesita es generar la división entre el servicio militar, que es obligatorio, las instituciones armadas y la institucionalidad colombiana, porque él es superior a todo eso. Vean ustedes la mala fe de este sujeto. Lo mismo dice refrendación y el cumplimiento de los acuerdos de paz. Nos preguntamos aquí si tenemos en nuestras reservas, que somos los que más conocemos del país, personas que duraron 20, 25, 30 años y no conocen bien a fondo toda esa mecánica de cómo se refrenda y se hace cumplir el acuerdo de paz y hay que hacer una socialización para eso, mucho menos un muchacho bachiller que sale pensando en otra cosa, qué va a refrendar de acuerdo de paz ni qué poder va a tener, pero es la politiquería y ahí nos está metiendo el gol. Lo otro, la promoción de la política pública de la paz, la reconciliación y la no estigmatización. Un joven de 17, 16 años, que es lo que salen ahora, de bachiller no tiene la menor claridad de eso. Y la prueba es que están saliendo muy jóvenes de las universidades y prefieren estudiar otra cosa para luego sí ya como que ubicarse en la parte laboral porque les falta cañaña. Entonces ahí vemos que eso no tiene razón de ser, pero lo pone y eso es como engañando bobos. Ahora, que la protección de la naturaleza, la biodiversidad, las fuentes hídricas, los hábitats y no sé qué más cosas, y nosotros nos preguntamos, ¿y entonces para qué están las corporaciones regionales que tienen esa función? ¿Para qué está el Ministerio del Medio Ambiente? ¿Para qué crear otro ente? ¿Para qué sacarle más dinero al Estado? ¿Para qué generar otros problemas? Porque seguramente en cumplimiento de todas las actividades habrá personas que tienen accidentes, que fallecen, el Estado será condenado a pagar millonarias multas como suele suceder. ¿Y cuál es el objeto de eso? ¿Cuál es el propósito de eso? Si quiere fortalecer eso, entonces más bien diga, las universidades adelantan los cursos y forman a los jóvenes en estos aspectos y son cursos tecnológicos y las CAR y los ministerios les da, y el Ministerio del Medio Ambiente les da relación para que trabajen allí, pero como contratistas del Estado, no como un servicio alterno al militar, porque estamos viendo la mala fe. Y vuelve aquí, es que la paz, la promoción de la paz étnico, cultural y territorial. No nos engañemos, si el señor Petro ni siquiera tiene claro qué es eso, mucho menos lo va a tener claro un joven. Y llegar ante comunidades que son ancestrales, que están apegadas a su territorio, que saben muchísimo más de eso que un joven bachiller, ¿qué les va a enseñar el joven bachiller? Allá lo coge el presidente de la Junta de Acción Comunal y le da 5 vueltas. Y se lo envían al Guayabero o al Pato, esta zona donde están las FARC, todos esos bandidos de las guardias campesinas de las FARC le dan 5 vueltas y le enseñan más bien qué es lo que ellos quieren. Entonces, eso no. Y fuera de eso, que la cultura campesina liderada por el Ministerio de la Igualdad, esa señora no se lidera ni a ella misma, ¿qué va a poder liderar todo eso y con qué medios? Y en un país donde solamente las comunidades piden dinero y piden autonomía para manejarlo, porque se volvió eso hace mucho rato así, ¿qué se va a lograr? Entonces estamos viendo es un esperpento, un engaño, pero bueno, es lo que hay. Ahora que dice que protección y cuidado de las personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad. Y entonces, ¿por qué no se fortalece más bien el Ministerio de Salud, los hospitales, los centros de atención y deja de ponerle tantas trabas y de inventarse la eh, estatización de la salud y más bien permite que haya contratistas privados que hagan eso, que lo hacen de mejor manera que un muchacho que va a prestar su servicio y qué le importa el paciente? En cambio, cuando es una entidad seria, hay responsabilidad contractual, pero es la mala fe y la publicidad y la propaganda. Ahora trabajo en reforma rural integral. Y les leo los otros tres simplemente para decirles una cosa: la vigía del patrimonio material e inmaterial de la nación, trabajo con damnificados y promoción de la educación en materia de gestión y riesgo del cambio climático. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que son 11 puntos, es como otro programa de gobierno. Entonces vamos a tener a unos jóvenes que van a cogobernar y van a manejar otros aspectos paralelos
a los que ya existen en los ministerios, entidades territoriales, CAR, departamentos, municipios. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué es lo que quiere este tipo? ¿Qué es lo que nos quiere meter en el cuento? Pues es lo que quiere formar es un grupo grandísimo de gente, de parásitos del Estado, con los cuales él tiene más votación, tiene más afectación a su favor dentro de la juventud y tiene la posibilidad de minimizar el servicio militar, de poner a las fuerzas militares y de policía en contra de la ciudadanía y viceversa, y salir él como el ganador y ser más fuerte para que si hace la constituyente, que es lo que él quiere, no tenga ninguna contradicción porque las Fuerzas Armadas y las instituciones están amarradas y porque es la juventud la que está desarrollando todo esto. Es grave, es una jugada típica del comunismo, de las maniobras torcidas que él hace y lo que llama la atención, que es uno de los puntos que ustedes van a ayudarnos a analizar, es ¿y dónde están la oposición y las personas que deberían estarse manifestando? Todos esos que nos abrazan y esos que ahora son senadores y que asisten a todos los eventos de la Reserva a hablar de que la Reserva es la solución, ¿por qué no se manifiestan en esto? ¿Y por qué no le paralizan el país cuando está acabando con la defensa y la seguridad nacional y ciudadana? Ah, no, porque es que eso al contrario, es punto para decir que él es malo y que yo aquí estoy el bueno y ojalá me relijan porque es que 40 millones de sueldo en el Congreso eso es muy bueno y yo acabo de renunciar a eso, más viáticos, más pasajes y yo soy su defensor. Voten por mí, que yo soy su defensor. Ahora se inventa aquí un servicio, un comité técnico al servicio social. De larga data sabemos en Colombia que los comités son sinónimo de ineficiencia y mete un montón de gente que no tiene ni la menor idea de esto y que son cargos transitorios, porque él además no lo ha demostrado que lo que lleva de su gobierno ha movido una cantidad de ministros. Entonces, cada que haya un comité de estos va a llegar una persona distinta sin conocer y sin saber qué se hace y además sin importarle, porque él ya como dictador tiene todo eso andando y tiene sus calanchines, sus bolívares que le mueven esas cosas. Luego establece un poco de requisitos eh, y dice cómo el Estado les va a dar una cantidad de prebendas, como afiliarlos a todo lo que es el servicio de salud, de prestaciones, de pensiones, etcétera, y da unas pautas que hay que leerlas bien, bien en detalle. Luego establece las etapas y dice que hay una etapa de convocatoria que todo el que quiera se inscribe, perdón, una etapa en que ya se hace la inscripción física, luego en la selección y la priorización y que va a haber un manual operativo. O sea, lo que está montando es un monstruo que nadie le ha medido la dimensión porque como los colombianos no leemos ni analizamos, sino que simplemente nos dejamos llevar por lo que diga otra persona. Miren ustedes todo eso. Y dice, jóvenes que no hayan resuelto su situación militar, o sea, todos los bachilleres ya saben que, como decimos coloquialmente, para escurrirle el bulto al servicio, ya van y se inscriben ahí. Y entonces va a llegar el día en que le dicen, tiene que presentarse a definir su situación y saca la carta a la mina y dice, es que estoy esperando la respuesta del servicio social. Y como en la Constitución y en la ley nos metieron otro golazo con el cuento de la objeción de conciencia, que es algo muy subjetivo, entonces ya se unen una cosa con la otra y nos tocará contratar venezolanos o chilenos o argentinos o quién sabe de dónde pretenden prestar el servicio militar, porque los colombianos o serán objetores de conciencia o estarán dispuestos a ir al servicio social, porque es que a mí me gusta mucho trabajar con los viejitos, a mí me gusta mucho la alfabetización digital, etcétera. Eh, Jóvenes que habiten en los territorios con altos índices de violencia. No, pues mejor regalo si no le puede hacer a ELN ni las FARC. Porque ahora, entonces ellos mismos le dicen, usted se va para allá y lo que va a hacer es esto y esto y esto, y va a reclutar gente y va a trabajar con nosotros. Entonces vamos a ver la repetición de la repetidera de lo que pasa con la organización de la ONU en la Franja de Gaza, que todos son gazatíes, y unos cuantos dirigentes son italianos, y hay una señora que es alemana, creo, y una francesa, y un inglés. Lo demás, todos son gazatíes. Entonces, qué maravilla, ¿no? Los que ayudan a la formación y a los controles sociales son de ahí mismo, donde esté el ELN y las FARC y el Clan del Golfo.
Solo le faltó decir que se presenten de una vez con el brazalete y el fusil y la credencial que pertenecen a ellos. Eh, eh, que no estén metidos en el sistema penal, eso pues sí es, mejor dicho, ¿para qué hablamos de esa cosa? Jóvenes que se encuentren expuestos al reclutamiento forzado. Entonces, pues los que están expuestos al reclutamiento forzado son los que están en los territorios con altos índices de violencia. ¿Por qué colocan las dos cosas? Es para pensarlo, ¿no? Bueno, jóvenes que habiten en municipios del PEDET, o sea, donde las FARC montaron sus republiquetas independientes, que las llamaban zonas transitorias y terminaron siendo permanentes. Entonces, todos los hijos de los bandidos y todos los familiares de ellos que viven ahí y los amigos, entonces ahora van a ser también parte de eso. Y jóvenes en situación de vulnerabilidad, extrema pobreza o pobreza. ¿Y es que acaso el bienestar familiar no tiene ya unos programas para eso? Con tantas eh, actividades que se han inventado los diferentes gobiernos para ayudar a las familias de estrato uno y tanto estatismo y tanto asistencialismo que hay. Otro más. Entonces lo que está es promoviendo un estado parásito extenso, porque de ahí después vendrá que hay que contratarlos ya formalmente para que sean los instructores de los que vienen y para que sean los que abren nuevos campos, etcétera. Y una evaluación vocacional, eso lo vemos muy teórico, porque a qué horas queda tiempo para hacer toda esa cosa, quién lo hace, con qué argumentos, con qué parámetros, entonces, pura y física chipuca. Luego viene la fase del ingreso, la capacitación y la culminación. Y nos queda la duda es si en tan corto tiempo se alcanzan a preparar en todas esas modalidades, alcanzan a diseñar un proyecto y alcanzan a realizar objetivos concretos, o lo que se quiere hacer es traer mucha gente, formar un petrismo paralelo y estar afectando al país sin ninguna solución. Si a los militares, en un año, año y medio que recibimos un soldado, nos queda tan difícil formarlo como soldado, porque es que ya se le pasó el tiempo y tiene que irse, y por eso se procedió a los soldados profesionales, pues nada de raro que el señor ya diga que quien ha prestado eso ya es un paso anterior para contratarlo con el Estado y seguir creando todo ese parasitismo y garantizar la eternización del petrismo. Y luego vienen unas reglas que hay que leerlas bien, no las vamos a tocar aquí, que un auxilio económico, que es como una especie de una bonificación de Navidad y un salario mensual, y dice que al final del servicio se le dará otra bonificación, o sea, disponga del presupuesto colombiano que los contribuyentes seguimos pagando una taxación por todo lo que el señor se le ocurra. Y luego mete otro gol que es completamente ilegal lo que está haciendo, que es que se le certifique equivalencia por parte del Ministerio de Defensa. Y le deja ahí que libreta militar, y eso no existe, se llama tarjeta de identidad militar. Libreta militar no existe, eso no existe en nada. Eso era para allá en los años 40 cuando había una tarjeta que le anotaban las veces que se presentaban los distritos, pero eso es otra cosa. Entonces, ¿cómo así que una equivalencia al servicio militar, pero con categoría de reservista de segunda clase? O sea, ahí hay una cantidad de contradicciones que solamente Cantinflas las entendería. Y dice también que el Ministerio de Defensa se encargará de actualizar las listas de los promotores del servicio. O sea, está montando otro ejército paralelo de manera disimulada. ¿Y quién nos quita de la cabeza? Porque hay que pensar siempre mal para acertar en esto, que esos jóvenes que van a esas zonas de conflictividad no terminan siendo entrenados como milicianos por las FARC y el ELN, si es que eso es lo que ellos buscan. Entonces, ahí vemos que el veneno es mucho más grande. Y luego dice que le darán un certificado para primer empleo y que tendrán unos beneficios, bla, 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 bla. Y por último, que serán considerados reservistas de segunda clase según lo dispuesto en la ley del artículo 54 de la ley 1861 del 2017. Y resulta que la ley no dice eso. Entonces, si se está reglamentando algo que no dice la ley, esa ley a la que se refiere, entonces, ¿por qué lo está diciendo? Y dice también que como hay un
proceso de transición hay que hacer eh, una inclusión de dineros eh, para que el Congreso de la República apruebe dentro de la Ley Nacional de Presupuesto Anual una partida. Entonces vemos varias cosas aquí antes de pasar a reflexionar un poco. Vemos que está montando efectivamente un Estado paralelo, un cogobierno intencional, una visualización de meter a la juventud en la revolución petrista de manera mañosa, una maniobra siniestra y torva para desarticular las fuerzas militares y una intención malévola para desarticular completamente la institucionalidad e imponerse él y luego legitimar todo eso. Y está utilizando a una gran cantidad de gente, inclusive al Congreso de la República, está mintiendo en el espíritu de las leyes y está dándole la vuelta al asunto. Ahora miremos qué dice la ley 1861 y verá que no aparece por ningún lado servicios alternativos. Y dice clarito, el servicio militar obligatorio es un deber constitucional dirigido a los colombianos de servir a la patria que nace en el momento de cumplir la mayoría de edad para contribuir y alcanzar los fines del Estado encomendados a la fuerza pública. No dice al servicio social de la paz ni a los intereses del presidente. Lo dice clarito, que es el servicio militar. Y dice que todos los colombianos estamos obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas con los beneficios y exclusiones que establece la presente ley, salvo para quienes ejerzan el derecho fundamental de la objeción de conciencia, que eso es otro tema para tratarlo en otro día aquí. Pero miremos que en ningún momento dice en el artículo cuarto, ni en sus parágrafos, ni lo que trae más adelante esta ley, porque la leímos completa buscando a ver si de pronto había por ahí un esguince, en ninguna parte dice que hay una forma alternativa de prestar el servicio militar en actividades sociales. Dice sí que los señores que llegan a la Policía Nacional en condición de auxiliares al terminar su trabajo, porque prácticamente prestan un servicio militar, entonces se les entrega la tarjeta como corresponde. Pero no dice que el Estado o que el presidente tiene potestades para crear servicios paralelos. Lo grave es que él está generando la expectativa, ya como vimos, dice que cumplió con socializarle en tres partes, porque es que la ley es vaga en Colombia y fuera de eso, está colocando por encima de la ley un decreto que es una decisión personal de él, que no la consultó con el legislativo y que no tiene el sustento que corresponde para que eso se haga. Y ahora miremos lo que dice las causales de exoneración del servicio militar, que es una de las artimañas que él utiliza ahí. Y dice clarito quiénes están exonerados de prestar servicio militar en Colombia. El hijo único, hombre o mujer, el huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo la subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse sustento, el hijo de padres incapacitados o mayores de 60 años, cuando ellos carezcan de renta, pensión o medios de subsistencia, siempre que ese hijo esté velando por ellos. Eh, el hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta o permanente en combate, en actos de servicio o como consecuencia del mismo, o prestando el servicio militar, pero que siendo apto, si quiere, lo puede prestar. Entonces, ahí hay una salvedad y es al contrario, que quien tenga esas prelaciones, pero físicamente esté bien y psicológicamente esté bien y quiera prestar el servicio militar, puede hacerlo. Es lo contrario de lo que dice aquí, ¿no? Los hijos de oficiales o suboficiales, soldados e infantes de marina profesionales, agentes del nivel ejecutivo de la fuerza pública que hayan fallecido o que los organismos de autoridad le hayan declarado su invalidez como consecuencia de actos del servicio. Entonces, si alguna persona, un oficial, un suboficial, un agente, un soldado profesional, murió en combate o quedó inválido, pues la ley faculta que sus hijos sean exentos del servicio militar, pero no dice otra cosa alternativa para hacerlo. Dice que los clérigos, desde luego, de acuerdo con los convenios vigentes, las personas que sean casadas y hagan vida conyugal, quienes acrediten que tienen una unión marital de hecho legalmente declarada,
las personas que tengan inhabilidades físicas demostradas permanentemente, los indígenas que acrediten su integridad cultural, social y económica, lo cual nos parece que no es correcto, pero la ley lo tiene y metieron ese gol. Los varones que después de haberse inscrito hayan cambiado de sexo. Las víctimas del conflicto armado que se encuentren en el registro único de víctimas. Los ciudadanos incluidos en el programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía. Los ciudadanos objetores de conciencia. Eh, los ciudadanos desmovilizados de los terroristas de las FARC y el que sea padre de familia. Entonces, si miramos esa larga lista de la A a la P, no dice en ningún momento ahí que hay una alternativa para prestar el servicio militar para ellos, ni siquiera. Simplemente dice que están exentos. Entonces, no se puede sacar a los que están en condiciones de prestarlo con el argumento que hay una alternativa, porque no existe ni en la Constitución ni en la ley. Y si no existe en la Constitución, no puede existir en una ley ni en ningún decreto. Simple y llanamente no se puede. Pero el Señor lo está haciendo y quién sabe qué más va a pasar de aquí a allá hasta que se pongan las demandas, que creo que ya hay algunas demandas interpuestas y se manifiesten los organismos respectivos. Entonces, mi coronel Alarcón, como hay hartas personas, unos 6, 7. Miramos finalmente antes de pasar. Y la Constitución dice permanente, dice que la ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen al servicio militar y las prerrogativas de la prestación del mismo. No dice la Constitución, y en eso somos claros, que hay alternativas. No, habla de exenciones y de obligaciones, simple y llanamente. No utiliza la palabra alternación. Entonces, si se quisiera hacer eso, habría que cambiar la Constitución primero y ahí sí hacerlo. Esto ahora sí, mi coronel Alarcón. El primer punto para unos 7 u 8 personas con unas respuestas de máximo 2 minutos, no discursos. La primera pregunta, si con este decreto, ¿qué es lo que busca Petro? Aumentar un caos premeditado que ya tiene, politizar y la seguridad y la defensa nacional, generar populismo para buscar votos posteriormente, desnaturalizar a las fuerzas militares y de policía o alguna otra razón. Entonces les pedimos que nos enfoquemos en esta respuesta y no en puntos fuera ni a darle vueltas porque hay varias personas y entre más puedan participar, más aprendemos todos. Adelante. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces vamos a responder la pregunta. Ya tenemos una mano levantada, que es la de mi mayor Mendoza. Por favor, adelante. Muchas gracias, Ronald Alarcón. Le cuento a todos que el sábado estuve en una reunión con el comandante de la tercera brigada aquí en Cali. Le toqué ese punto. Primero, pues de todas maneras, cuando terminó su exposición, pues habían preguntas, dijeron que no, nada de preguntas con cuestión política, pero le dije, esta cuestión no es política, sino es una cuestión que va a incidir en en la incorporación, a lo que el general realmente manifestó que no me acuerdo bien si él me dijo que en la actual incorporación no han superado, no me acuerdo si fue el 68 o el 48%, no han podido completar la cuota, que el servicio militar lo están programando que es voluntario, no es obligatorio, y que a los del servicio social les van a pagar 900.000 pesos, mientras que a los del servicio militar les pagan 700.000 pesos con el riesgo de perder su vida, cargando un equipo de 35 kilos, andando fuera de la familia, mientras que los otros están prácticamente pues, no lo quiso decir ni nada cuestión, pero en manos de de las FARC o en manos de la guerrilla. Es una forma de que Petro les va a dar la oportunidad para que ellos incorporen y preparen esa gente. El, el Ministerio de Defensa lo único que va a hacer, porque no interviene para nada, es colocar la plata de sus recursos y lo otro es
solucionarle, darle una libreta o una tarjeta o una cuestión militar cuando los tipos ni siquiera han pasado por un cuartel. Esas son las inquietudes que se establecieron o que manifestó el general con mucha preocupación, que prácticamente es una puñalada de parte del gobierno, de parte del ministro de la Defensa y de Petro para acabar con, 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 con el servicio militar obligatorio o con el servicio militar voluntario. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Rosita, adelante, por favor. Muchas gracias. Con este decreto, el señor Petro busca los 4 puntos que están enumerados acá en este momento en el tablero y es de demostrar de que trabaja mucho y que la Corte Constitucional y que el Consejo de Estado no tienen nada que hacer, porque apenas reciban este esperpento lo van a volver peloticas y se van a poner a jugar con ellas. Sinceramente, eso no tiene sentido. Es decir, una cosa perfectamente inconstitucional y que va a ser rechazada por ese par de organismos que deben calificar. Muchísimas gracias. Gracias, Rosita. Mi sargento mayor Elías, adelante, por favor. Oiga, mi coronel, yo creo que con este decreto lo que se busca es ahí incluir esos los cuatro puntos, pues todos se incluyen ahí como un hecho con este decreto. Lo que yo veo ahí es que el Ministerio de Defensa no interviene para nada, ni en la formación, ni en la preparación. Tampoco veo en el decreto, pues así a grosso modo ahí lo que alcancé a mirar, que hable de financiación o de cosas de estas. Entonces, no hay como una suficiente claridad en esto. Inicialmente es un proyecto confuso que, que no se sabe en qué iba a terminar, sino que este señor es un experto en lanzar eh, estas columnas de humo a ver cómo la gente reacciona, a ver si la gente reacciona o si aguanta esto para ir implementando todos estos proyectos que suenan como un poco absurdos. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Mi general Herrera, por favor, adelante. Muy buenas noches para todos. Muy amable mi coronel Villamarín por la excelente exposición. También estoy de acuerdo en el sentido de que el gobierno pretende prácticamente desinstitucionalizar la fuerza pública y lógicamente buscar una fuerza que se someta a las pretensiones, de modo que estoy de acuerdo con los 4 puntos, todos los 4 puntos tienen injerencia en las pretensiones del gobierno, desde todo punto de vista, cumplir los objetivos de la ideología de izquierda y lógicamente el populismo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Del Facebook tenemos un aporte que dice, solo faltó que hubiera incluido que se puede presentar ese servicio social en la primera línea. Seguimos adelante, entonces, por favor, mi coronel Giraldo, adelante. Muchas gracias. Con este decreto, Petro busca el punto 2 y el punto 4, política de seguridad de la defensa nacional, y el 4, de naturalizar a las fuerzas militares y Policía Nacional. No sé si de pronto en las preguntas siguientes haya la posibilidad de hacer una similitud entre lo que es el servicio militar propiamente de las fuerzas militares y el servicio militar, que no se debería llamar así, en la Policía Nacional. Creo que Petro con esto lo que está buscando es que el servicio que se presta actualmente en la Policía Nacional, que es un servicio social, llevarlo a las fuerzas militares, y eso es grave. Muchas gracias.
Gracias, mi coronel. Eduardo Patiño, adelante, por favor. Gracias, buenas noches para todos los que se Buenas noches. encuentran en la sala. Bueno, yo pienso que para mí, pues yo pienso que Petro busca desnaturalizar la Fuerza Militar y la Policía Nacional, pues debido a que pues hay unos proyectos a largo plazo, especialmente entre los sectores de izquierda, que pues están tratando de buscar una reforma territorial. Están buscando no solamente descentralizar más el país, sino acabar con el centralismo y federalizar el país. Entonces, por experiencia histórica, cuando se federaliza un país, por lo general, como pasa en nuestra experiencia histórica, entonces se disminuye el ejército y se crean fuerzas locales de defensa. Entonces, esto a mí me parece grave. Yo pienso que es una forma de desnaturalizar a la fuerza militar y la policía nacional, porque van en ese proyecto de largo plazo. Aunque yo pienso personalmente que eso no se va a dar, no creo que se dé, porque ahora el presidente carece de popularidad, el presidente ha cometido muchos errores y ya la población está en un descontento y lo más seguro es que las instituciones como el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, no vayan a tener válido este intento de reforma que pretende realizar para el servicio militar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y finalmente le damos la palabra a Nelson Maecha. Ya puedes abrir tu micrófono, don Nelson Maecha. Ok, gracias. Te estamos escuchando. Ah, sí. Volviste a cerrar el micrófono. Bueno, No sé, ah, tengo ah, problemas. No sé si me escuchan. Buenas noches. perfectamente te estamos escuchando. Ok. Adelante, por favor. Igualmente los saludo desde la ciudad de Villavicencio. Yo creo que los puntos que se trataron, para mí en parte, creo que eso va a ser muy difícil, aunque ustedes y los que estuvimos en las fuerzas militares en áreas, tenemos que ver que la zona del Meta, en estos momentos, pues la situación es bastante delicada, ¿sí? Hay zonas que ya por lo menos no se pueden eh, visitar como anteriormente se podía. Entonces yo creo que aquí lo más importante es, el tema es unirnos entre retirados y activos de la fuerza pública. En días pasados sucedió que un comandante de la división de aquí, eh, una persona manifestó y de una vez tuvo una reprimenda por el comandante hablando de la situación de los militares, ¿sí? Entonces yo pienso que en este momento, como decía uno de los panelistas, es muy difícil que esto se llegue a concretar. Ya el tiempo se le está pasando a este gobierno y yo creo que lo que ellos van a tener es un enfoque diferente para poderse lanzar a otras elecciones. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Nelson. Mi coronel Villamarín, vamos con la segunda. Mi coronel Villamarín tiene su micrófono cerrado. Si le estaba hablando sin micrófono. Entonces, decimos que la segunda pregunta es que desde la oposición hay un silencio al respecto, y entonces estamos planteando varios escenarios, porque la oposición solamente está pensando en las elecciones, porque en realidad en la oposición se carece de visión de seguridad y defensa nacional, porque igual que como Petro hace populismo, la oposición también está haciendo es populismo, y desafortunadamente para muchos sectores de la oposición que nos abrazan y que mis policías y mis soldados son, yo los quiero y los adoro, pero es únicamente para que voten por ellos, siempre nos han visto a la fuerza pública como un mal necesario. ¿Y qué otra razón encuentra usted para que la oposición guarde ese silencio tan aterrador al respecto? Entonces, sobre este punto, mi coronel, 7, 8 personas más.
¿Cómo no, mi coronel? Entonces, vamos con la doctora Ethel. Adelante, por favor. Buenas noches a toda la sala. Hola, Rosita. Bien, yo creo que el Perdón, orden, perdón, tenía el micrófono. Adelante, Ethel. en orden de la estrategia, creo que es 2, 1, 3 y 4, para debilitar la fuerza del Estado, volverla a Petro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ethel. Adelante, por favor, Yolanda. Buenas noches todos. Silenciar silencio opositor al respecto se debe a las 4. A las 4 y la otra razón porque es que la nómina que tiene el Ministerio de Defensa para el Ejército Nacional es muy grande. Y pues eso es un bocato di cardinale para el gobierno en este momento. La disminución de las cargas presupuestarias pues, va a ser muy grande si en el evento que le aprueben esta locura y que nosotros, todos los colombianos, permitamos que esto suceda. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Tengo problemas de internet, pero creo que ya está funcionando. ¿Me escucha? Sí, señor, perfectamente. Ahí le estamos escuchando. Gracias, mi coronel. A mí lo que me preocupa es la politización de estos ejércitos paralelos. Así se les dé connotación de servicio social, humanístico, de convivencia, porque indudablemente que con el tiempo estas organizaciones tendrán que manejar armas o tener capacidad del ejercicio de las armas. Y eso termina en confrontaciones entre ellos mismos, entre esas mismas organizaciones. Tenemos muchos ejemplos históricos, como por ejemplo el caso de Alemania, que no lo vamos a mencionar para no alargar, pero la historia nos enseña que eso es así. Y además la misma historia colombiana nos ha enseñado que cuando hay hegemonía conservadora, entonces las Fuerzas Armadas tienen que ser conservadoras, las conservatizan, las conquistan. Si el gobierno fuera comunista, las trataría de conquistar a su ideología comunista. Y cuando ha sido la hegemonía liberal, entonces igualmente. Y una Fuerza Armada que es fundamentalmente de estilo patriótico, nacionalista y en bien de la República, no puede tener esas inclinaciones partidistas y sectarias. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Ya le doy la palabra a mi coronel Hiraldo. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches. Yo diría de que las 4 son válidas. 1, 2, 3 y 4. Pero me inclino porque la oposición y en términos generales los políticos carecen de visión en seguridad y defensa nacional. Ellos solamente se sienten contentos y tranquilos cuando inician por ahí en el consejo o son alcaldes jóvenes. Darse en el lujo de que tienen un vehículo blindado y un grupo de personas que les sirven como escoltas, pero que no entienden para qué, simplemente para sentirse más poderosos, pero sin ninguna finalidad. Y para ellos las fuerzas militares son un mal necesario porque solamente nos buscas cuando tienen necesidades. Le pasa lo de los alcaldes que cuando presentan los proyectos de presupuesto en el municipio, para educación fijan, por decir algo, 1 millón de pesos. Y para la cárcel, 20 millones de pesos porque deben ir preparando ese sitio para ir a vivir allá con todas las comodidades
como en algunas partes ha sucedido. Y por eso cuando se ven en problemas de investigados por los jueces, perdón, por la fiscalía y privados de la libertad por los jueces, entonces qué mejor ir a buscar una estación de policía, una brigada, un comando para permanecer allá protegidos y orgullosos de que les tuvieron consideración debido a su importancia como político. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Buenas noches, mi coronel, estoy desde el celular porque vengo en carro. Le ¿Me estamos escucha? escuchando bien. Perfectamente. Perfecto. Gracias. Un saludo a todos los compañeros de esta aula máxima de Fundel y gracias a mi coronel. En el supuesto de que hubiera oposición, porque en mi entender con ley o sin ley de oposición no hay oposición. Suponiendo que existiera, estos solo están pensando en las elecciones y no más, y carecen de visión y seguridad y defensa nacional porque no la conocen ni saben que eso ni les interesa. Si les interesara, pues ya estarían en oposición, en el supuesto de que hubiera oposición, en el espurio decreto presentado por el presidente de turno, y me fundamento en la misma academia, en la misma cátedra que nos dio mi coronel, con esa hermenéutica tan clara que le hizo al decreto, que estos politiqueros que se llaman de oposición ni siquiera la conocen ni la entienden, y mucho menos no saben, no conocen la ley que usted explicó tan claramente, mi coronel, la 1861, creo, sí, que reemplazó a la ley primera de 1945, que casi dice lo mismo. Gracias. Se le fue la señal, se le cayó la señal a mi coronel. Entonces, mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Cedo el turno. Bueno, Gracias. gracias, mi coronel. Entonces, mi coronel Giraldo, por favor. Muchas gracias. Antes de dar respuesta, quisiera saber si la pregunta hace mención al silencio opositor a todo lo que hace el gobierno Petro o el silencio opositor al decreto que explicó mi coronel Villamarín. Solamente al decreto, Jairo. Ah, bueno, entonces, si es respecto al decreto, la respuesta mía es la número 2, carecen de visión de seguridad y defensa nacional. Las comisiones segundas de Senado y Cámara, que son las comisiones que conocen del tema de seguridad, defensa nacional y seguridad y convivencia ciudadana, los senadores y representantes que integran estas comisiones no tienen ni la menor idea de lo que es seguridad, defensa nacional y seguridad y convivencia ciudadana. Sobre este tema son muy poquiticas las personas particulares que conocen del tema, y los que conocen son los que normalmente están haciendo sus intervenciones en los medios de comunicación y están haciendo algunos documentos escritos y que en ocasiones se desempeñan como secretarios de seguridad de los departamentos y de los municipios. Entonces, ese es el punto que hago mención. Carecen de visión, seguridad y defensa nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel Giraldo. Finalmente, mi general Herrera. ¿Otra vez? Muchas gracias, mi coronel. Me inclino ante ese silencio de la oposición al respecto por el punto número 2 y el número 1, como lo han opinado, lo han manifestado los anteriores expositores. Desafortunadamente, por la carencia de conocimiento y de capacidad en todos los asuntos que tienen que ver con la política
y los intereses del Estado frente a la comunidad. Realmente la oposición y lógicamente los legisladores pues no tienen ese conocimiento y desde luego incurren precisamente en solo populismo para buscar votos, que es lo único que les interesa. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Vamos con la tercera pregunta, mi coronel. Aquí está, ya va, que se pega, se pega. Ya, la indiferencia del pueblo colombiano frente a estas decisiones, como este decreto en particular, se debe a que tenemos una muy baja identidad nacional. Segundo, una incultura política generalizada. Tercero, porque mucha gente de la población civil también cree que las fuerzas militares y la Policía Nacional son un mal necesario. Cuarto, porque se han desnaturalizado tanto los dirigentes políticos que ya las personas ni le ponen cuidado a estos temas. Y quinto, porque hay una propaganda comunista persistente que está vendiendo otra narrativa de la situación. O sexto, cualquier otra razón. Entonces quisiéramos que nos centráramos en esto para tratar de unificar criterios. Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces vamos con la ingeniera Rosita. Adelante, por favor. Muchas gracias. Esa indiferencia de los ciudadanos que no protestamos por nada es sin duda índice de los 5 puntos que están en este momento en la pantalla y por muchas otras razones, porque sencillamente nuestra oposición es realmente una vergüenza pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosita. Adelante, por favor, mi coronel González, que levantaba la mano. Gracias, mi coronel. Yo creo que se debe a una incultura política generalizada. Nuestros políticos consideran que el factor seguridad, orden y ley no pertenece a la política, sabiendo que la seguridad nacional es un servicio público esencial y fundamental para una nación. Pero muchos de ellos lo consideran como si fuera algo intrascendente. Y como no les da votos, porque de seguro que si ponemos a votar a todas las Fuerzas Armadas, de inmediatamente los políticos se volcarían ansiosamente por conquistar la mentalidad de los hombres en armas, porque sería un gran bagaje electoral para ellos. Y eso demuestra entonces, esa voracidad electorera, demuestra la poca cultura política de nuestros líderes. Piensan que eso no les compete, que eso no les es de su interés. O es de su interés para cuando se tienen que defender a título personal que los protejan, de guardaespaldas y guardias personales y batallones presidenciales y todo ese tipo de cosas. Pero de resto no. El interés nacional, no, sabiendo que las Fuerzas Armadas vienen del pueblo, son del pueblo, es la gente del pueblo, por lo tanto todo lo que sea del pueblo es político. Perdón por haberme extendido. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Mi coronel Giraldo, adelante. Gracias. La indiferencia del pueblo colombiano respecto al decreto que explicó Luis Alberto se debe a 6. Otra razón. Explico. Todo lo que pasa en el gobierno y todo lo que pasa en el legislativo es publicado por los medios de comunicación y la gente no le para bolas a las leyes que se aprueban allí. En el caso de la presidencia, que es el decreto que leyó, que explicó Luis Alberto, el presidente de la República expide 2 clases de actos administrativos, unos con fuerza de ley y otros sin fuerza de ley. El decreto que explicó Luis Alberto es un decreto con fuerza de ley. El presidente de la República está gobernando mediante decreto y creo que está cometiendo un error muy grave. Creo que el pueblo colombiano no se ha percatado de eso y algunos abogados que sí saben de derecho constitucional y de derecho administrativo
estarán pendientes para demandar este decreto? Es muy sencillo. No sé si la pregunta venga después, pero voy a explicarlo. La ley de reclutamiento y la ley de servicio militar es una ley de la República. Si el presidente va a gobernar por decreto y va a sacar normas referentes al servicio militar, tendría que haber presentado un proyecto de ley en el Congreso de la República para modificar o reformar la ley 1861 y todas las leyes que haya expedido el Congreso respecto al servicio militar. Como quiera que lo hizo mediante decreto, este decreto tiene en este momento presunción de legalidad, mientras sea demandado y mientras sea suspendido provisionalmente, si así se considera. Créanme que van a venir las demandas sobre este decreto y se va a caer. Eso no aguanta absolutamente nada, y como es un decreto con fuerza de ley, la competencia para conocer lo tiene la Corte Constitucional. Si fuera un decreto sin fuerza de ley, la competencia la tendría el Consejo de Estado para definir. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Indiferencia del pueblo colombiano se debe a baja identidad nacional, incultura política generalizada, fuerzas militares y Policía Nacional son un mal necesario, desnaturalizar de dirigentes políticos, propaganda comunista persistente o cualquier otra razón. Para su concepto, le damos la palabra entonces a Nelson Maecha. Adelante, por favor. Gracias. Digamos que yo pienso que los 6 puntos están acorde, pero yo pienso que nosotros siempre no hemos entendido, nunca hemos tenido esa gran razón del quinto punto, la propaganda comunista persistente. Y si nosotros llevamos a la historia, nos lleva mucha ventaja en el manejo de esta propaganda que le hace mucho daño a la institución. Entonces, digamos que en ese caso es para mí la principal, y claro, las otras tienen influencia, pero igualmente tenemos que tener muy en cuenta el quinto punto. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Mi general Herrera, por favor, adelante. La indiferencia del pueblo colombiano se debe a la pérdida de identidad nacional que nos ha llevado, como quien dice, a la apatía y a la indiferencia, y desde luego la incultura política generalizada del punto 2, y como consecuencia también a la propaganda comunista persistente, que se ha dedicado con mucha vehemencia, digámoslo así, a denunciar con cualquier acto legítimo o ilegítimo de la fuerza pública, y desde luego estas organizaciones comunistas pues están apoyados muchas veces por los organismos multilaterales que también de alguna manera se me ocurre, me atrevería a opinar, están direccionados y manipulados. Muchas gracias. Gracias, mi general. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. La indiferencia del pueblo colombiano se debe a baja identidad nacional. Nosotros no tenemos claridad de los deberes ciudadanos, y uno de ellos es indudablemente la prestación del servicio militar. Entonces no hemos entendido el verdadero significado de esta labor que se debe cumplir como ciudadanos. Además, cuando se crean estas alternativas, lo que se propone en decreto, que es una alternativa al servicio militar, pues indudablemente aquí se va a cumplir la ley del menor esfuerzo o la ley de menor resistencia. Entonces, las personas van a elegir indudablemente esta opción que les va a brindar teóricamente menor riesgo que el que implica un servicio militar obligatorio. Entonces, este decreto por ahora es ambiguo, no es fácil de entender todavía, y lo que está creando es confusión general. Gracias, mi señor.
Muchas gracias. Y entonces le damos la palabra a mi coronel Saldaña. Mi coronel, ¿ahora sí me escuchan o no? Perfectamente. Bueno, mi coronel, yo me voy por el punto 1, 2 y 5. Baja identidad nacional y cultura política generalizada y propaganda comunista persistente. Argumentos los que mis predecesores han dicho y le agrego la hermenéutica que mi coronel Villamarín hizo en su clara cátedra que nos dio sobre el espurio decreto expedido por el presidente de la República. Si no hay cultura política y no la conocen quienes representan en el Congreso a la ciudadanía, pues mucho menos la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Aquí sí quisiera yo decir que de pronto una sexta razón es que el pueblo colombiano está atemorizado, está aterrado, porque cada vez que protesta por alguna cosa, el gobierno se inventa algo que vaya en contra de esa. Le sube el combustible, por ejemplo. Es un ejemplo nada más que como que nos hace sentir ese sentimiento opresor para que uno no diga nada. Se Mi le fue el coronel, sonido, mi coronel. ya, Yo me estoy escuchando, me coronel, adelante. Señor, ya. ya terminé, mi coronel. Entonces, vamos con la otra pregunta, por favor, mi coronel. No, mi coronel, no hay más preguntas. Entonces, aquí 5 personas que quieran agregar un par de minutos más para cerrar sobre algunos de los puntos que nos faltó Bueno, tema. Entonces ya usted los escoge, mi coronel. entonces, no, Luis Alfonso, no sé si quisiera participar, pues apareció Gracias. tardecito, pero si quiere participar, con mucho gusto, adelante. Gracias, buenas noches a la sala. No, solamente quisiera decir lo siguiente y es que considero que la propaganda comunista persistente vende y ha vendido una idea y es que las Fuerzas Armadas de la Nación están al servicio de una élite, motivo por el cual deben ser cambiadas supuestamente dizque por unas Fuerzas Armadas del pueblo. Gracias. Gracias, mi coronel. Yolanda, adelante. Bueno, entonces vamos, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Arcón. Yo digo que la propaganda comunista orquestada por la presidencia, con ayuda de la JEP, las ONG y la ONU, la comunidad ajena al desarrollo y misión de las fuerzas militares. El presidente margina la fuerza pública para su extinción y demostrar que no es necesaria y que cada región debe establecer su propia seguridad a cargo de las narcoguerrillas desde las juntas de acción comunal. Gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Entonces, Eduardo Patiño, adelante. A ver, don Eugenio, discúlpeme, Ah, bueno, Eduardo. bueno. Bueno, Tranquilo, yo creo coronel, que siga. con ese decreto lo que se hace es desnaturalizar el servicio militar obligatorio porque quieren, es una colcha de retazos, darle tantas actividades a las fuerzas militares y a la Policía Nacional, simplemente para que no cumplan con los propios deberes y obligaciones que hasta el momento ha venido cumpliendo la institución. En el caso de las fuerzas militares, la seguridad del territorio; en caso de la fuerza de policía, la protección de los derechos y libertades y la seguridad interna del país. Entonces, lo que buscan es confundir, es decir, seguirle dando más funciones. Tal vez no sé si el señor general Herrera conoce un estudio que se hizo recientemente en la Policía Nacional sobre este aspecto.
de que se quieren darle tantas funciones a la policía que ni cumple lo uno ni cumple lo otro. Y desafortunadamente, pues en algunas oportunidades, las directivas han caído en esa situación. El servicio militar no debiera existir en la Policía Nacional. Yo fui comandante de un grupo de auxiliares, del primer curso de auxiliares de policía, servicio militar obligatorio, 18 meses. ¿Y qué dificultades? Primero, para sostenerlos, porque no teníamos los cuadros de mando adecuados para esa situación. No estábamos preparados prácticamente para eso. Eso fue una sorpresa y como se dice, eso fue de un momento a otro que se inventaron esa situación porque el Estado colombiano debía cumplir una función de convivencia y seguridad y protección de los derechos a bajo costo. Y esa fue una manera. El primer grupo, no porque yo haya pertenecido a ese primer grupo, pues fue seleccionado adecuadamente. Los Gracias. cuadros de mando de las secciones, pues un oficial y en reemplazo de suboficiales era un dragoniante que se formaron, como se dice, a la carrera. Pero ya para el segundo grupo de auxiliares regulares, eso fue una batida, como se dice. Recoger lo que se encontrara en la calle y formarlos para ser los policías. Y eso no debe ser. Entonces, ese es mi concepto, que quieren Gracias, convertir a la policía en una colcha de retazos. Gracias. gracias, mi coronel. Qué pena con mi coronel Giraldo, es que la doctora Ethel ya me bajó la mano, pero estaba esperando para hablar. Por favor, adelante, doctora Ethel. No importa, por favor, cedo mi lugar. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Entonces, Eduardo Patiño, y vamos con mi coronel Giraldo después. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, yo pienso que yo creo que hay otra razón, pues fuera de los 5 puntos que son muy válidos. Pienso que otra de las razones es la pérdida de patriotismo del pueblo colombiano. Es decir, el patriotismo se perdió y por eso hay una indiferencia del pueblo colombiano. En aspectos de seguridad, en otros aspectos de la vida política, económica y social que orbita el país. Yo pienso que esa pérdida de patriotismo se debe en parte a las reformas educativas que se hicieron desde más o menos la década de los 80, donde pues por ejemplo desapareció la educación cívica y por ejemplo los estudiantes de colegio ya les da pena izar el himno nacional. Saben más una canción de Shakira o de Karol G que cantar el himno nacional, no es motivo de orgullo. Ya, es decir, desafortunadamente eso, y se necesita una reforma educativa inminente para eso, para proponer el patriotismo. Uno ve, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, Japón, varios países de Europa, cómo enfocan desde niños, o sea, desde la preescolar y la primaria a los niños para promover ese sentido de pertenencia por su país. Y eso es lo que se está perdiendo en Colombia. Tanto así que, por ejemplo, se perdió la historia patria. Ya no desapareció la historia patria. Y entonces ahí es un rechazo por el país. No hay sentido de pertenencia por el país. Y eso es la tarea que se debe buscar, recuperar ese sentido de pertenencia perdido. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi coronel Giraldo, adelante. Bueno, muchas gracias. Mi coronel Pachón manejó el tema al respecto y voy a dar mi concepto. Jairo Giraldo, oficial superior de la Policía Nacional, jamás ha estado de acuerdo con que en la Policía Nacional se preste el servicio militar y mucho menos que se preste el servicio militar en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcerario. Voy a enfocarme en la Policía Nacional. En la Policía Nacional hay dos modalidades de prestar el servicio militar: auxiliares bachilleres y auxiliares regulares. Los auxiliares bachilleres, que duran 1 año en la policía, reciben, con el perdón de mi Policía Nacional, y no debería decirlo,
una instrucción y una capacitación peregrina con personas que no tienen absolutamente nada que aportarle. Esos muchachos escasamente saben manejar de manera mediocre el bastón de mando. No se les da instrucción de armas de fuego, ni disparan nunca revólver ni pistola. Salen a la calle uniformados por la ausencia de policías profesionales y creo que es una de las formas que el gobierno hace para poder llevar a la calle personal uniformado como policías para que haya presencia de uniformados. Pero estos muchachos no saben absolutamente nada de operaciones, de casos de policía, ni de absolutamente nada. Es una tristeza. Ustedes los ven en las ciudades y en los municipios 3 y 4 con celulares en la mano hablando. Donde llegue un ladrón y haga algo, ellos no saben absolutamente nada que hacer. La segunda modalidad son los auxiliares regulares. Inicialmente en la policía eran los muchachos que estaban en las zonas de orden público. Yo trabajé con ellos en zonas de orden público, zonas de guerrilla. Y eran muchachos que eran muy bien instruidos y bien capacitados y que lógicamente tenían una instrucción similar a la que tienen los soldados en las fuerzas militares, los infantes y los de la Fuerza Aérea y los de la Armada. Esos muchachos se les daba curso de contraguerrillas y era con lo que uno se defendía en los sitios de orden público con 3 o 4 policías profesionales. Muchachos muy bien capacitados, muy bien instruidos. Hoy en día todavía existen en la policía y son casi siempre los que están prestando servicio de centinela en las unidades y en las garitas. Así que jamás se debió hablar de un servicio militar en la Policía Nacional porque en la definición de policía en el 218, la Policía Nacional no pertenece a las fuerzas militares, pertenece a la fuerza pública. Hubieran podido colocarle el nombre que ustedes quieran, pero jamás prestar servicio militar en la Policía Nacional, mucho menos servicio militar en el IMPEC. Creo que este decreto del presidente hubiera sido importante de pronto para reglamentar la ley de servicio militar y movilización y definir exactamente cómo se debe prestar el servicio en la policía y cómo se debe prestar el servicio en las fuerzas militares. Creo que lo que hizo el presidente en este decreto es copiar el servicio social que prestan los muchachos de la policía, los auxiliares bachilleres, y pasarlo a las fuerzas militares. Y de esta manera desnaturalizó el servicio militar en las fuerzas militares. Y eso es supremamente grave para la seguridad nacional y para la defensa nacional. Gracias, Nicolás Giraldo. Finalmente, tengo un concepto, un aporte que ha hecho mi coronel Isaac Betancourt en el Facebook Live. Dice lo siguiente: formalmente, esa norma es un decreto ley, pero jurídicamente no tiene sustento, porque esa forma de decretos sin excepcionales para los cuales el Ejecutivo necesita facultades especiales por tiempo limitado y en estos momentos no la tiene. Lo que creo es que está tanteando que si este tema le pasa, por ese mismo camino poder imponer todos sus caprichos como la constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. Son excepcionales. Mi coronel Villamarín, mi general Herrera ha pedido la palabra de nuevo. Por favor, adelante. Muchas gracias, mi coronel. Pues realmente las personas que estamos frente a esta disertación, especialmente de nuestra gloriosa Fuerza Militares y Policía Nacional, pues somos muy conscientes de la difícil situación por la que está atravesando nuestro país. Y desde luego, como lo han mencionado anteriormente, con ese gran temor que desde luego el diario vivir nos está acompañando. Realmente hay que considerar especialmente nuestra sociedad colombiana y como lo manifestaban también
esa falta de identidad nacional que hemos ido perdiendo poco a poco, y de patriotismo producto de la inversión de los principios y de los valores, pues necesariamente nos ha llevado al estado en que hoy estamos. Pero con base en todo ello es lo que quiero recomendar, precisamente lo que se nos ha dicho. Procurar volver a rescatar precisamente esos principios y valores que alguien nos ha heredado, que son la mayor riqueza de un Estado y de una sociedad. Si los vamos perdiendo, los vamos invirtiendo, pues nos van convirtiendo a la sociedad y a los ciudadanos en lo que hoy pareciera que en gran parte tenemos. La seguridad realmente hoy en día ha recuperado y se ha convertido, junto con otras situaciones sociales como la economía, la vivienda, el trabajo, la justicia, la legislación, la economía fundamentalmente, se han convertido en las principales prioridades. ¿Cómo recomendar a nuestra Fundel que insistamos de alguna manera en los ciudadanos, en lo que podamos llegar, precisamente que se valore el trabajo, el patriotismo, el esfuerzo, el sacrificio de la fuerza pública, que aquí mismo en esta disertación nos hemos podido dar cuenta que los dirigentes políticos y las autoridades administrativas, al carecer de conocimiento, de capacidad y no tener experticia en el manejo de la seguridad pública, del orden público, de toda la problemática que se sucede en el día a día, son la fuerza pública y en particular, como en este caso del paro nacional, de alguna manera, especialmente en las áreas urbanas, la Policía Nacional, las que tienen que echarse al hombro con mayor responsabilidad la problemática y desde luego terminan siendo sacrificadas, desafortunadamente. Entonces, ¿cómo no tomarlo como un punto estratégico de nuestra parte? Precisamente tener en cuenta estos aspectos para que el día de mañana la sociedad cambie de criterio, porque no debe esperar a estar en una situación crítica y difícil para ahí sí llamar a las fuerzas militares y a la Policía Nacional para que los defienda. Entonces quería pues no dejar pasar desapercibido estos pequeños detalles porque se convierten en unos aspectos muy estratégicos que estamos tratando, pero que debemos profundizar en la medida que se nos sea posible hacia nuestra sociedad fundamentalmente. Me excusan por el tiempo, muchas gracias. Muchas gracias a mi general. Y mi coronel Iván González, por favor. Corto y Gracias, mi coronel. sustancioso. Gracias, mi coronel. Trataré de ser sintético y lógico. Pues como oficial de la Fuerza Aérea no tengo mucha profundidad en doctrina y cultura militar en cuanto a las fuerzas de superficie, porque entendemos que las fuerzas de superficie está la marítima y la terrestre, y dentro de la terrestre pues está en asuntos de seguridad y orden nacional y defensa nacional, pues nuestro ejército y nuestra policía. De tal manera que es fundamental tener muy clara cuál es la frontera entre lo militar y lo policial y crear fuerzas supuestamente militares semipoliciales o policías semimilitares son ambigüedades y una zona gris, ambigua, muy errática, muy vaporosa, donde se generan dificultades y problemas que son innecesarios. Todo en estas estructuras armadas siempre debe ser todo muy claro, preciso, conciso y lógicamente oportuno. Pero esta forma de pensar política, en creer que todo eso es una revoltura donde
un soldado puede convertirse en policía y igual o lo contrario es muy peligroso para el orden nacional y lógicamente para la dictadura de la ley y la dictadura del orden nacional, porque querámoslo o no, vivimos dentro de una dictadura, pero no me voy a desviar de la idea, pero esa dictadura es la de la ley, que es democrática y por lo tanto la aceptamos y la toleramos y la consideramos válida, pero la ley debe siempre estar por encima y para ello están nuestras fuerzas policiales y nuestras fuerzas militares y cada uno en su lugar. Esos enredos políticos son fatales. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel González. Qué Coronel pena con mi coronel Villamarín. Qué pena habernos pasado el tiempo. Vamos entonces a la parte de las conclusiones y Le la bendición. quisiera, aló, ¿Sí? ¿Quién aló, habla? ¿Quién? Nelson Maecha de Villavicencio. No, coronel, agradecerle haber estado el día de hoy en este taller. No tenía conocimiento de esta fundación. Igualmente, de parte de los compañeros que nosotros de la Fuerza Pública aquí en Villavicencio, y tengo que resaltar una cuestión, digamos, del personal de la Fuerza Pública de Cúcuta. Mis compañeros que están allá hicieron una labor, el coronel Vargas, compañero mío, y nosotros nos reuníamos cada 8 días y habían, digamos que, personal diferente de la de la Armada, de la Policía, del Ejército, y actualizaban al personal retirados de digamos, de todas estas novedades que vienen presentando. E igualmente aquí en Villavicencio también se está haciendo, pero pues queríamos, digamos que en el momento cuando haya esto, poder nosotros enlazarle con el resto del personal que hay de la fuerza pública acá, que es bastante grande, e igualmente sería un espacio para nosotros también poder aportar nuestros conocimientos por regiones, que eso sería ideal de la situación que se viene viviendo. Agradecerle en estos momentos la invitación que tuve por parte del coronel Julio César Telles. Igualmente, soy la persona encargada aquí del personal de Villavicencio, de los oficiales, y voy con ellos el día sábado que tenemos reunión, plantear para que nosotros estemos en estos conversatorios y talleres. Muchas gracias. Una feliz noche. Con mucho gusto, y el link es el mismo para por la mañana a las 7:30 de la mañana y por la tarde a las 6 de la tarde. No hay ningún problema en que se lo transmita o retransmita a los compañeros para que asistan. Con mucho gusto, aquí las puertas de nuestra fundación en manos de nuestro presidente, mi coronel Villamarín, están abiertas. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Y muchas gracias a todos ustedes por su participación. Hicimos un ejercicio académico interesantísimo, nos escuchamos todos y lo más importante, nos centramos sobre los puntos medulares y estuvimos dentro del tiempo preciso y eso indica que hay madurez para el análisis, capacidad política y que hay visión para trabajar en conjunto y visión de conjunto. El tema de hoy era verificar un poco los riesgos para la seguridad nacional que implican el decreto de servicio social alternativo al servicio militar obligatorio que acaba de presentar el gobierno nacional y que ya lo firmó el señor Petro y que, como ustedes no lo mencionaron, no menciona para nada al ministro de Defensa y lo hace con otras entidades, el de Hacienda, que es el que firma el decreto con él. Pero aquí lo que queremos traer, quisimos traer hoy fue, primero, una reconstrucción del contenido, el contexto del decreto, y vimos cómo con artimañas, con leguleyadas, con falsas verdades, que desde luego son falsas, se presentó unos considerandos, una parte emotiva del decreto, argumentando que estaba enmarcado dentro de la reglamentación de la ley, y eso es absolutamente falso.
no está reglamentando ninguna ley, sino lo que está haciendo es, ahí hay un micrófono abierto que nos está interrumpiendo. Eh, hay una serie de argumentaciones que se salen de lo jurídico y que entran es en lo político, lo politiquero, lo utilitarista. Y eso nos hace perder el foco, porque además dice que lo socializó en 3 municipios, Lérida, Ataco y Acarí, y que fueron personas del departamento social, o el departamento de la función pública, administrativo de la función pública. Y uno se pregunta si se va a hacer un cambio a la metodología o una alternación a la metodología del servicio militar, ¿cómo es que no participan como mínimo delegados de las fuerzas militares y la Policía Nacional? Si se van a hablar de temas de seguridad y nuevos enfoques, ¿por qué no participan los organismos de seguridad? Porque naturalmente el señor lo que tiene es otros intereses. Luego vimos las disposiciones generales y vimos que el artículo 3 habla del Servicio Social para la Paz y lo pone con base en la ley 2272 de 2022 y de una vez dice una aberración jurídica ahí, que es una alternativa al servicio militar. Entonces ya lo demostramos con argumentos válidos que ni en la Constitución, que es la norma de normas, ni en la ley, que es la que le sigue el escalafón jerárquico, esté establecido o estipulado que haya alternativas para el servicio militar. Hay exenciones y obligaciones, punto. No hay alternativas porque eso sería sacarle pelos a una calavera. Y luego viene la parte venenosa, que son los enfoques, que en conclusión de 13 enfoques que tiene, queda la sensación que lo que está montando es un cogobierno, un gobierno paralelo y la construcción de unas ideas que le sirvan a él para ir proyectando dentro de la comunidad el cambio, pero es el cambio del estilo normal que llevamos de vida en Colombia por un sistema comunista. Y vimos en algunos de los puntos la gravedad de meter personas completamente ignorantes de sus temas, preparadas, según el señor Petro, en una socialización muy rápida, a que vayan a enfrentarse con los delincuentes de las FARC y el ELN y con las mismas comunidades que conocen mucho más de su temática. Vimos también el riesgo que tienen estos jóvenes de terminar siendo reclutados para los grupos subversivos y vimos también que eso se convierte a la larga es en un foco de corrupción y de contratitis y de un Estado de nivel elefante que le va garantizando al señor Petro eternizarse o eternizar su proyecto con el cuento de que está dando empleo y que los demás gobiernos no se han preocupado por la juventud. Ese tiene mucho veneno y hay que mirarlo desde esa óptica y muchas más. Luego vimos que tiene unos comités, un comité técnico, que eso es puro bla, 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 y un poco de figurones, que lo que le sirven es de facilitadores para que él pueda sacar adelante lo que le interesa, que es tener un ejército paralelo con jóvenes a quienes les dio la oportunidad que nunca les hubiera dado ningún otro Estado, desde su óptica, ¿no? Y luego vienen las garantías laborales, las garantías prestacionales, las garantías sociales que contempla el decreto. Luego vienen unas etapas desde la convocatoria hasta la acción, que suenan muy bonito en el papel, pero que tienen mucho de profundo y mucha complicación, habida cuenta de los 13 enfoques de cogobierno que el Señor les da en ese aspecto. Y luego viene ya que se les da un certificado de equivalencia y que el Ministerio de Defensa, ahí sí lo nombra, está obligado a expedirle la certificación de tarjeta de identidad militar de segunda clase. Pues todo eso es violatorio, vulneratorio de la ley, sobre todo porque, insistimos, ni la Constitución ni la ley establecen alternativas, establecen obligaciones y exenciones y hay que cumplirlos. Si queremos colocar alternativas, habría que cambiar la Constitución y ese sería el paso anterior. Y finalmente, pues se presentan los beneficios y aparecen la firma de los ministros, del ministro de Hacienda y del señor Petro. Pasamos enseguida a ver qué es lo que dice la ley
y miramos muy en detalle la obligación que tenemos todos los colombianos en edad militar de estar disponibles para defender la bandera patria. Y luego vimos las exenciones que hay y reiteramos, en ninguna exención dice, ese está eximido, pero tiene esta alternativa, ¿no? Eso no está escrito por ningún lado. O es o no es. Y luego vimos más concretamente lo que dice nuestra Carta Política, el artículo 217 y el artículo 216 y el 218. Bueno, pero es más importante estos dos, en el cual en uno de sus acápites, en uno de sus contenidos del artículo 216, dice que la ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas del mundo, del mismo, perdón. Entonces lo que está diciendo es que el que no lo preste está eximido, no tiene una alternativa, porque es que esa alternativa tiene el veneno que es A o B, y entonces la gente escoge B y nadie va a querer prestar el servicio militar, entonces nos tocará contratar extranjeros a que vengan a prestar el servicio en Colombia. Luego hicimos unas preguntas, la primera era, ¿qué es lo que busca Petro? En términos generales, ustedes dijeron que es un contexto, presentaron algunos argumentos más, pero que una suma con la otra y que lo que está buscando este sujeto es salirse con la suya y como anotó al final mi coronel Isaac Betancourt desde Facebook, está buscando es también tentar a ver si le funciona esto para avanzar con la constituyente y otros ejercicios. Y de este sujeto tramposo se puede esperar eso y mucho más porque ha sido su actitud, su conducta trapacera, engañosa, y es supremamente necesario siempre ponerlo en contexto y contarle al país y al mundo qué es lo que sucede. Luego vimos que a qué se debe ese silencio de la oposición. Hubo claridades o precisiones muy exactas de que es que en Colombia no hay oposición, lo que hay son oportunistas politiqueros que por estar pensando en ellos, que coincidieron la mayoría de ustedes, no tienen visión ni concepto de seguridad nacional ni de defensa nacional y que por eso recurren al populismo, a la corrupción, a la manipulación y para ellos policías y soldados son simplemente un mal necesario que existe para que los proteja de ahí, porque o si no la delincuencia los afectaría, pero son seres extraordinarios a los cuales les debemos reverencia, como dice el doctor López Miquelsen, son los elegidos. Y luego vimos que la indiferencia del pueblo colombiano se debe a, y hubo mucho énfasis en estos 5 puntos que están en el tablero, más otros que ustedes agregaron, pero igual, la reflexión fue que al haber una baja identidad nacional y un poder tan fuerte de la propaganda comunista, pues una mentira repetida se va volviendo verdad y se va incrementando como una norma de obligatorio cumplimiento prácticamente por todos los que la oyen, porque es que eso es así y es lo que dice todo el mundo. Entonces luego pasamos a pedir unos conceptos, escuchamos unas aclaraciones de cuáles son las ventajas y desventajas de que todas fueron desventajas de que el servicio militar se maneje de esa manera así como tan alegre. Hubo el planteamiento inclusive de que la Policía Nacional tiene muchas dificultades para manejar ese asunto como servicio militar y que eso hay que replantearlo y que ojalá más bien ese tipo de leyes las haga nuestro Congreso de la República y no que se maneje con decretos, porque los decretos están contrarios a las normas o al mecanismo jurisdiccional y jurídico que tenemos en Colombia. Pues bien, este ha sido un ejercicio muy interesante allá para mi coronel Maecha, lo estamos invitando a que se una todos los días y que invite a las personas de Villavicencio, porque es que es la forma más práctica que hemos encontrado de articular visiones políticas desde un sector tan importante como es la Reserva y los colombianos que no estamos de acuerdo ni con la izquierda ni con la derecha actuales, porque entendemos que ellos son los responsables de todos nuestros males y que hay que construir algo diferente. Pero si no nos preparamos vamos a caer en el mismo error. Mañana tendremos por la mañana nuevamente jornada académica de la memoria histórica y por la noche tendremos otro suculento banquete de conocimiento con mi coronel Diego Caicedo Muñoz, abogado constitucionalista, que nos viene a hablar mañana, a hacer una reflexión si realmente se necesita
cambiar la constitución política de Colombia o cuáles aspectos, con base en su experiencia como docente, como abogado constitucionalista, que nos quiere poner a reflexionar aquí. Entonces, bienvenidos siempre a la reflexión, al aporte. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y por participar. De todo lo que ustedes dicen siempre tomamos nota y vamos archivando ideas, guardando ideas, porque si logramos el gran sueño que es la construcción de un movimiento propio, pues vamos a tener un bagaje importante de dónde consultar y de dónde estructurar nuestros cursos de acción. Que Dios los siga bendiciendo. Una feliz noche para todos ustedes y de nuevo mil gracias por su gentileza. Amén. Muchas gracias, mi coronel. Dios los